El ranchero creyó que la apache pedía agua, pero ella pidió que le enseñara a usar sus manos. El sol caía pesado sobre la tierra seca del rancho. Cada mañana, el ranchero despertaba antes de que el cielo se iluminara por completo, ajustando su sombrero de ala ancha para protegerse del calor y el polvo. Su vida transcurría en una rutina tranquila: alimentar al ganado, revisar las cercas, limpiar los establos y cuidar cada detalle de sus cultivos. Era un hombre acostumbrado a la soledad, a la compañía de los animales y al murmullo del viento entre los árboles. Conocía cada rincón de su terreno y cada sombra que el sol dibujaba sobre la tierra. Aquel día, mientras caminaba hacia el pozo para sacar agua para las vacas, notó un movimiento entre los arbustos cercanos. Al principio pensó que sería algún animal salvaje que se acercaba en busca de sombra, pero pronto distinguió la silueta de una mujer. Su andar era ligero, pero firme, y parecía que cada paso estaba medido, como si conociera la tierra mejor que él mismo. El ranchero frunció el ceño, sorprendido. No esperaba encontrar a nadie en aquellas llanuras solitarias. La mujer se acercó lentamente, con un gesto que él interpretó como un saludo. Tenía el cabello oscuro recogido hacia atrás y ojos que brillaban con intensidad. Su piel reflejaba el sol de la tarde, y aunque no llevaba sombrero, parecía no importarles el calor ni la luz. El ranchero, acostumbrado a la vida dura del campo, asumió inmediatamente que estaba sedienta. ¿Quieres agua?, preguntó con voz grave, sosteniendo un cubo recién llenado. La mujer asintió con la cabeza, y él vertió un poco de agua en sus manos para que bebiera. Sin embargo, mientras ella tomaba el agua, su mirada no estaba fija en él ni en el líquido que ofrecía. Sus ojos recorrían el entorno, observando las herramientas que colgaban de la pared del granero, la manera en que el ganado se movía, la disposición de los cultivos. Era como si estuviera absorbiendo cada detalle, buscando algo más que un simple refresco. El ranchero, confundido, trató de mantener una conversación sencilla, preguntándole de dónde venía y por qué estaba sola. Ella respondió con palabras suaves, cortas, que él apenas entendió, pero hubo algo en su tono que le hizo sentir que había más detrás de su presencia. Durante un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. El viento agitaba la hierba seca y levantaba pequeñas nubes de polvo que se colaban por los pliegues de su ropa. El ranchero miraba a la mujer, tratando de descifrar sus intenciones. Pensaba en lo extraño que era encontrar a alguien allí, tan lejos de cualquier camino transitado. Y sin embargo, había algo en su actitud que le resultaba familiar, como si reconociera en ella la misma fuerza que él había aprendido a respetar en la tierra y en los animales con los que trabajaba cada día. Después de beber, la mujer colocó sus manos sobre el borde del cubo y lo miró con atención. Entonces dijo algo que el ranchero no comprendió de inmediato. Parecía pedirle algo, pero no era agua ni descanso. Él la miró con extrañeza, preguntándose si había malinterpretado sus palabras. ¿Quieres más agua?, insistió, con una ligera sonrisa nerviosa. La mujer negó con la cabeza y señaló sus propias manos, como intentando mostrarle lo que deseaba. En ese instante, él comenzó a entender que había cometido un error al suponer que su necesidad era únicamente física. No era agua lo que buscaba, había algo más profundo en su petición. El ranchero se quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Nunca había tenido visitantes que vinieran a aprender de él o de su trabajo. Siempre había estado solo, confiando en su propio conocimiento y experiencia. Pero la mujer parecía diferente, había en ella una determinación tranquila, un interés genuino que no se podía ignorar. Lentamente, asintió y dijo, «Está bien, puedo enseñarte». No sabía exactamente qué esperaba ella, pero sentía que debía intentarlo. Comenzaron con lo básico. Él le mostró cómo agarrar las herramientas, cómo medir la tierra antes de sembrar, cómo sostener las cuerdas para guiar el ganado. Cada gesto suyo era cuidadoso y preciso, y la mujer lo observaba con atención. Cuando intentaba imitarlo, sus movimientos eran torpes al principio,
pero su concentración era tal que parecía absorber cada indicación con rapidez. El ranchero notó cómo sus ojos seguían cada movimiento de sus manos y cómo su postura se ajustaba con cada intento. No era solo un aprendizaje físico, había algo en su forma de mirar que sugería que también estaba aprendiendo a pensar de otra manera. A medida que avanzaba la tarde, la sombra de los árboles se alargaba y el aire se volvía más fresco. El ranchero comenzó a contarle historias sobre el rancho, sobre su vida, sobre cómo había aprendido a trabajar la tierra y a cuidar de los animales. La mujer escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando, pero siempre manteniendo su enfoque en lo que hacía con sus propias manos. Parecía comprender no solo las palabras, sino también la intención detrás de cada gesto, el respeto que uno debía tener por la tierra, por la vida que crecía en ella y por las herramientas que ayudaban a moldearla. Hubo momentos de silencio, y en esos instantes el ranchero podía sentir una conexión inusual. No era solo la enseñanza lo que los unía, sino el reconocimiento de que ambos compartían algo profundo, la necesidad de comprender el mundo a través de sus manos, de sentir la tierra, de trabajar con paciencia y respeto. Era un lenguaje que no necesitaba palabras, un entendimiento que se construía con gestos y observación. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas lejanas, el ranchero se detuvo un momento para mirar a la mujer. Sus manos estaban manchadas de tierra, sus dedos tenían pequeñas marcas de esfuerzo, pero sus ojos brillaban con satisfacción y concentración. Él comprendió que aquel encuentro no era casual, que había llegado a su rancho no solo para aprender, sino también para enseñarle algo que él había olvidado, la importancia de la atención, de la paciencia y de la dedicación consciente. Antes de que la noche cayera por completo, el ranchero la invitó a quedarse un poco más, ofreciéndole un lugar cerca del granero donde podría descansar y observar el cielo estrellado. La mujer aceptó con una sonrisa tranquila. Él sabía que aquella jornada no había terminado, que era solo el comienzo de algo que cambiaría su rutina, su manera de mirar la vida y la forma en que usaría sus manos a partir de entonces. Mientras cerraba las herramientas y se preparaba para descansar, el ranchero sentía una mezcla de curiosidad y respeto. Nunca había enseñado a nadie de esa manera, y nunca había sentido que su conocimiento pudiera tener un valor tan profundo. Miró a la mujer, que observaba la tierra y el cielo como si ambos fueran un lienzo, y supo que aquel encuentro marcaría el inicio de un aprendizaje mutuo, de una historia que se iría tejiendo lentamente con cada gesto y cada acción compartida. Y así terminó la primera tarde. El sol desapareció por completo y la brisa nocturna trajo consigo un silencio cómodo, uno que hablaba de promesas no dichas y de caminos por descubrir. El ranchero se retiró a su pequeña cabaña, pero su mente no dejaba de pensar en la mujer y en lo inesperado de aquel encuentro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la rutina podía transformarse en algo más, que la tierra que conocía también aún tenía secretos que enseñarle, y que tal vez, solo tal vez, había llegado alguien que lo ayudaría a descubrirlos. Al día siguiente, el sol se levantó lentamente, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y dorados. El ranchero despertó antes que nunca, como era su costumbre, pero esta vez con una sensación distinta. Había algo en la presencia de la mujer apache que no podía sacar de su mente. Recordaba la intensidad de su mirada, la forma en que observaba cada movimiento de sus manos, y cómo parecía interesarse por cada detalle del rancho. Mientras se vestía y preparaba su desayuno, pensaba en lo extraño que era sentir curiosidad por alguien a quien apenas conocía. Al salir al corral, la encontró ya allí, observando a los animales con atención. Sus manos estaban limpias, pero su postura indicaba que había pasado la noche pensando, reflexionando. Él la saludó con un gesto, y ella respondió con una inclinación de cabeza, como si dijera sin palabras que estaba lista para aprender. Hoy te enseñaré algo más, dijo él, tratando de sonar confiado. Vamos a trabajar con la tierra, a preparar los surcos para la siembra. Es algo que requiere paciencia, pero también cuidado. Ella asintió y se acercó, sus ojos fijos en cada gesto. El ranchero le mostró cómo usar la azada,
cómo medir la distancia entre surcos y cómo evitar que la tierra se compactara demasiado. Al principio, sus movimientos fueron torpes, y más de una vez el ranchero tuvo que corregirla suavemente, enseñándole a inclinar el cuerpo, a distribuir el peso y a controlar la fuerza de sus brazos. Pero ella aprendía rápido. Cada error era corregido con atención, y pronto sus movimientos comenzaron a parecer naturales, precisos, casi como si hubiera trabajado toda su vida con la tierra. El ranchero la observaba con sorpresa. Había enseñado a jóvenes ayudantes antes, pero nunca había visto a alguien aprender con tanta concentración y rapidez. No se trataba solo de habilidad física, había en ella una comprensión profunda, una forma de absorber el conocimiento que iba más allá de las palabras y los gestos. Parecía percibir no solo cómo mover la azada, sino también por qué hacerlo de esa manera, entendiendo la lógica de cada acción, la razón de cada esfuerzo. Mientras trabajaban, comenzaron a hablar. No mucho, porque las palabras no eran necesarias para todo, pero lo suficiente para compartir historias y costumbres. La mujer hablaba de su gente, de la importancia de conocer la tierra, de respetarla y entenderla. El ranchero escuchaba con atención, sorprendido por la sabiduría que transmitía en pocas frases. Su experiencia en el rancho le había enseñado mucho, pero ella parecía recordarle cosas que él había olvidado, la paciencia, la observación, la conexión con cada elemento que los rodeaba. A medida que pasaban las horas, el trabajo se volvió más intenso. El sol estaba alto, y el sudor resbalaba por la frente del ranchero y por la piel de la mujer. Sin embargo, ninguno de los dos se quejaba. Había un ritmo en sus movimientos, una cadencia que los conectaba. Cada surco trazado, cada planta colocada, cada herramienta utilizada parecía formar parte de un aprendizaje más grande, un entendimiento mutuo que iba creciendo con cada gesto. En un momento, el ranchero se detuvo a descansar y observó cómo ella miraba el terreno. Sus manos descansaban sobre la azada, pero su mirada estaba atenta a cada detalle, el ángulo de la luz, la textura de la tierra, el movimiento de los insectos y las plantas. Él se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, estaba aprendiendo también. Aprendía a ver su rancho con nuevos ojos, a valorar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que ella tocaba la tierra, con respeto y cuidado, le recordaba que cada acción tiene un propósito y que la paciencia es una virtud más poderosa que la fuerza. Después de un largo rato, se sentaron a la sombra de un árbol para descansar. El ranchero le ofreció agua, y esta vez ella bebió con calma, como si entendiera la importancia de cada sorbo, de cada momento de pausa. Gracias, dijo ella finalmente, en un idioma que él entendió un poco mejor. Quiero aprender a usar mis manos, no solo para trabajar, sino para comprender. El ranchero asintió. Sus palabras le hicieron pensar. Había pasado tanto tiempo trabajando solo, haciendo lo que debía, que nunca se había detenido a pensar en el porqué de sus acciones. Ella lo estaba enseñando sin decirlo, la habilidad no es suficiente si no viene acompañada de comprensión, de atención y de respeto. Al retomar el trabajo, el ranchero decidió mostrarle algo más complicado, cómo cuidar a los animales y cómo preparar el heno para que estuviera en condiciones óptimas. La mujer observó cada movimiento, tocó el heno, acarició a los animales con cuidado y aprendió a reconocer los signos de cada uno. Su curiosidad y respeto eran evidentes, y el ranchero se sintió sorprendido por la facilidad con la que ella comprendía lo que él le mostraba. Cada día parecía más evidente que no se trataba solo de enseñar, se trataba de un intercambio. Mientras el sol comenzaba a descender, notaron que las sombras se alargaban y que la temperatura empezaba a bajar. Habían pasado horas trabajando juntos, y ambos estaban cansados, pero satisfechos. El ranchero se dio cuenta de que algo había cambiado en su percepción. La rutina diaria ya no le parecía monótona, había encontrado un nuevo sentido en la labor, una motivación renovada que venía de compartir su conocimiento y de descubrir que alguien podía aprender y apreciar su esfuerzo de manera genuina. Durante la cena, compartieron historias sobre sus vidas.
El ranchero contó cómo había heredado el rancho de su padre y cómo había aprendido a cuidar de la tierra y de los animales desde muy joven. La mujer, a su manera, habló sobre su cultura, su gente y la importancia de las manos para crear, sostener y proteger. Él escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y comprendía que había mucho más en el mundo que lo que conocía en su rancho. Después de cenar, decidieron dar un pequeño paseo por los alrededores. La noche estaba clara, y la luz de la luna iluminaba el campo con un brillo suave. La mujer se movía con seguridad, sus pasos ligeros pero decididos. El ranchero la observaba y sentía una mezcla de admiración y curiosidad. Había algo en su forma de caminar, en cómo tocaba los objetos y observaba la tierra, que le hacía comprender la profundidad de su aprendizaje y de su conexión con el mundo natural. Mientras caminaban, el ranchero comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: la textura de las hojas, el olor del pasto recién cortado, el sonido de los animales nocturnos. Era como si la mujer le hubiera enseñado a ver el mundo de otra manera, a prestar atención a lo que antes consideraba normal o rutinario. Cada movimiento suyo parecía intencional, cada gesto llevaba consigo un significado, y él comenzaba a comprender que aprender no se trataba solo de habilidad física, sino de conciencia y observación. Al regresar al rancho, se sentaron cerca del granero para descansar. La mujer miró al cielo y señaló las estrellas. El ranchero observó junto a ella, sintiendo una calma inusual. Había algo reconfortante en la presencia de alguien que no solo quería aprender, sino que también le enseñaba a mirar con otros ojos. Se dio cuenta de que la vida no era solo trabajo y rutina, había momentos de descubrimiento, de conexión y de aprendizaje que podían transformar incluso los días más comunes. Antes de separarse para dormir, la mujer colocó sus manos sobre las suyas y le mostró algo que parecía un gesto de gratitud silenciosa. El ranchero no sabía cómo responder, así que simplemente asintió. Sentía que aquella interacción, pequeña pero significativa, había marcado el inicio de algo más grande. No era solo enseñar o aprender, era compartir un entendimiento profundo del mundo, de la tierra y de la vida que los rodeaba. Esa noche, mientras se acostaba, el ranchero pensaba en lo que había sucedido. Había descubierto que el aprendizaje podía ir más allá de la práctica, que alguien podía enseñarte a ver, a sentir y a comprender con la misma fuerza con la que aprendías a trabajar con tus manos. La mujer no solo había venido a aprender, había llegado para recordarle que la vida tenía más matices de los que él había percibido durante tantos años. Y así terminó el segundo día, con la sensación de que algo nuevo estaba floreciendo en su vida. No solo la habilidad de enseñar y aprender se fortalecía, sino también la capacidad de observar, reflexionar y valorar cada momento. El ranchero comprendió que no importaba cuántos años hubiera trabajado solo, siempre había espacio para descubrir, para cambiar y para crecer. La mujer apache, con su calma y su determinación, se había convertido en una guía silenciosa que le mostraba un camino diferente, un camino que no dependía de la fuerza, sino de la atención, la paciencia y la conexión con todo lo que lo rodeaba. La mañana siguiente llegó con un aire fresco que contrastaba con el calor de los días anteriores. El ranchero se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación de anticipación distinta. No era solo otro día de trabajo, era una oportunidad para continuar enseñando y aprendiendo, para profundizar en ese vínculo silencioso que se había ido formando entre él y la mujer apache. Mientras preparaba su desayuno, pensaba en cómo algo tan simple como compartir el trabajo podía transformar la rutina y darle un sentido más profundo a cada acción. Al salir al corral, la encontró ya lista, con las manos limpias pero con esa misma mirada intensa que lo había sorprendido desde el primer día. No necesitaban muchas palabras, un simple gesto de la cabeza era suficiente para comunicar que estaban listos para continuar. El ranchero decidió que hoy sería un día dedicado a la práctica más delicada, como manipular las herramientas para modelar la tierra y preparar los cultivos de manera más eficiente.
Hoy aprenderás a sentir la tierra con tus manos, a comprender su textura y cómo responde a cada movimiento, dijo él mientras le mostraba cómo sostener la pala y cómo inclinarla para no dañar las raíces de las plantas. Ella observaba cada gesto con atención, imitando con cuidado los movimientos que él demostraba. Sus manos se movían lentamente al principio, pero con precisión. Cada acción parecía calculada, medida, como si pudiera anticipar la reacción de la tierra antes de que sucediera. El ranchero no podía evitar sentirse admirado, nunca había visto a alguien aprender tan rápido y con tanta dedicación. La paciencia que ella mostraba era contagiosa, y él mismo comenzó a notar cambios en su manera de trabajar, menos prisa, más atención, más cuidado en cada movimiento. Mientras trabajaban, comenzaron a compartir recuerdos y enseñanzas de sus propias vidas. La mujer hablaba de su infancia, de cómo su gente había aprendido a trabajar con la tierra desde pequeños, a respetar cada planta y a escuchar lo que la naturaleza les enseñaba. El ranchero escuchaba atentamente, comprendiendo que no solo estaba enseñando técnicas físicas, sino también transmitiendo valores y formas de comprender la vida. Cada historia, cada gesto, reforzaba el aprendizaje y hacía que la experiencia fuera más profunda y significativa. A medida que el día avanzaba, comenzaron a abordar tareas más complejas. Él le enseñó a cuidar los animales con mayor delicadeza, a preparar el alimento de manera adecuada y a reconocer los signos de bienestar o incomodidad en cada uno. Ella aprendía con rapidez, pero también preguntaba constantemente, no solo sobre el cómo, sino sobre el por qué. ¿Por qué se hace así?, preguntaba. ¿Por qué es importante medir la distancia entre cada surco? Y él respondía con calma, explicando la lógica detrás de cada acción. La mujer no solo quería aprender a hacer, quería entender, y eso lo impresionaba profundamente. Mientras trabajaban juntos, el ranchero comenzó a notar cambios en sí mismo. Antes, cada acción en el rancho era mecánica, hecha por hábito y experiencia. Ahora, gracias a la presencia de la mujer, cada movimiento adquiría un significado más profundo. Cada surco, cada planta, cada gesto estaba acompañado de reflexión. Aprendía a mirar la tierra de manera diferente, a sentir su textura, a observar cómo respondía a la fuerza de sus manos. Era como si la mujer lo estuviera enseñando a redescubrir su propia vida, a reconectarse con aquello que había olvidado en años de rutina. Al mediodía, hicieron una pausa bajo la sombra de un árbol cercano. El aire estaba cálido, y ambos bebieron agua mientras observaban el campo. El ranchero notó que la mujer no solo había aprendido a manipular las herramientas, también había desarrollado un sentido de observación que él mismo valoraba y respetaba. Cada movimiento suyo era intencional, cada mirada estaba dirigida a aprender algo nuevo. Él comenzó a reflexionar sobre la importancia de enseñar con paciencia y de aprender con humildad, comprendiendo que el conocimiento se construye tanto con la práctica como con la atención y la curiosidad. Después de la pausa, retomaron el trabajo, esta vez centrados en técnicas más avanzadas. El ranchero le enseñó cómo usar herramientas especiales para remover la tierra sin dañarla, cómo preparar compost y fertilizante natural, y cómo plantar de manera que las raíces pudieran crecer fuertes y saludables. La mujer observaba cada instrucción y la ponía en práctica inmediatamente, corrigiendo sus movimientos según las indicaciones. Cada error era una oportunidad para aprender, y cada acierto reforzaba su confianza y habilidad. Mientras trabajaban, el ranchero comenzó a notar detalles en la mujer que antes no había percibido. Su paciencia, su atención a los pequeños gestos, la manera en que ajustaba sus movimientos para respetar la tierra y los animales. Era evidente que no solo estaba aprendiendo técnicas, estaba incorporando valores, un entendimiento profundo de la vida que iba más allá del trabajo físico. Él sentía que cada día que pasaban juntos se transformaba en una lección no solo para ella, sino también para él. Al final de la tarde, mientras el sol descendía y las sombras se alargaban, ambos se sentaron a descansar. El ranchero miró a la mujer y sintió un profundo respeto. No solo había venido a aprender de él,
había llegado con una intención clara de comprender, de conectarse con la vida y con la tierra. Él, a su vez, comenzó a reconocer que estaba aprendiendo algo igualmente valioso, cómo mirar el mundo con atención, cómo valorar cada acción y cómo enseñar con paciencia y dedicación. Esa noche, después de cenar, decidieron dar un paseo por los alrededores del rancho. La luz de la luna iluminaba suavemente el campo, y el aire estaba fresco y silencioso. La mujer caminaba con seguridad, cada paso medido, y el ranchero la seguía, reflexionando sobre todo lo que habían compartido durante el día. Las conversaciones eran breves, pero llenas de significado, compartían pensamientos sobre la naturaleza, la paciencia, la importancia de comprender antes de actuar. Era un aprendizaje silencioso, profundo, que trascendía las palabras. Mientras caminaban, el ranchero notó cómo ella interactuaba con cada elemento del paisaje, tocaba las hojas, observaba las sombras, escuchaba el sonido de los animales nocturnos. Él comenzó a darse cuenta de que su presencia lo estaba enseñando a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada gesto de la mujer era un recordatorio de que la vida tiene muchos matices y que aprender no se trata solo de hacer, sino de observar, sentir y comprender. Al regresar al rancho, se sentaron cerca del granero, contemplando el cielo estrellado. La mujer colocó sus manos sobre las suyas de manera tranquila, como un gesto de gratitud silenciosa. El ranchero comprendió que ese simple acto resumía todo lo que habían compartido durante el día: respeto, aprendizaje, paciencia y conexión. No necesitaban palabras, su entendimiento era profundo y mutuo. Antes de irse a descansar, el ranchero reflexionó sobre lo que había aprendido en esos 3 días. La presencia de la mujer había transformado su manera de ver el trabajo, la vida y la naturaleza. Comprendió que enseñar no es solo transmitir habilidades, es guiar, observar y compartir experiencias. Y que aprender no es solo repetir acciones, es comprender, reflexionar y aplicar lo aprendido con atención y respeto. Esa noche, mientras se acostaba, el ranchero sintió una calma que no había experimentado en años. Sabía que el camino que estaban recorriendo juntos apenas comenzaba, y que cada día traería nuevos desafíos, aprendizajes y descubrimientos. Pero también sabía que, gracias a la mujer apache, su vida había adquirido un sentido más profundo, y que las manos que antes solo trabajaban mecánicamente ahora empezaban a comprender, sentir y crear con atención y cuidado. Al cerrar los ojos, pensó en la importancia de la paciencia, la observación y el respeto hacia la tierra y hacia quienes nos rodean. Sabía que cada gesto, cada enseñanza y cada aprendizaje que compartieran fortalecería no solo sus habilidades, sino también su comprensión del mundo y de sí mismo. Con esa reflexión en mente, se quedó dormido, preparado para un nuevo día de trabajo, aprendizaje y descubrimiento junto a la mujer que había llegado a su rancho para enseñarle tanto sin palabras. El cuarto día amaneció con un cielo despejado y un aire que olía a tierra mojada por el rocío de la noche. El ranchero despertó con una sensación de expectativa que no había sentido antes. No era solo otro día de trabajo, era un día que prometía desafíos más grandes y aprendizajes más profundos. Mientras se vestía y revisaba las herramientas, pensaba en cómo la presencia de la mujer apache había transformado su rutina. Cada gesto, cada acción, cada palabra compartida los días anteriores había dejado una huella que todavía podía sentir en sus manos y en su mente. Al salir al corral, la encontró ya en pie, observando los animales con atención. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo hizo sonreír. No necesitaban palabras para entenderse, un simple gesto de la cabeza era suficiente para indicar que estaban listos para comenzar. Hoy, decidió él, sería un día dedicado a la práctica avanzada, enseñar no solo a manipular la tierra y las herramientas, sino también a comprender cómo anticipar los cambios del entorno, cómo adaptarse y cómo tomar decisiones con precisión y paciencia. Hoy aprenderás a leer la tierra y a los animales, dijo el ranchero. No solo se trata de trabajar, sino de comprender cuándo actuar y cuándo esperar. Ella sintió y se acercó con cuidado, sus pasos medidos y seguros.
Observó cómo él señalaba los distintos surcos, cómo tocaba las hojas de las plantas, cómo miraba la postura del ganado y el comportamiento de cada animal. La mujer parecía absorber cada detalle, pero no solo con la vista, parecía sentirlo con sus manos y con su intuición. Cada indicación que él daba era seguida de un gesto suyo, como si la tierra misma le hablara a través de las herramientas y los movimientos. El ranchero comenzó mostrándole cómo identificar los signos de que una planta necesitaba más agua, o menos, cómo la textura del suelo indicaba su fertilidad y cómo los animales reaccionaban ante cambios en el ambiente. La mujer escuchaba atentamente, pero también observaba y tocaba, aprendiendo a leer cada detalle con cuidado y respeto. No había prisa, no había ansiedad, solo concentración y dedicación. Era un aprendizaje que requería paciencia, y ambos parecían comprender que la verdadera enseñanza estaba en la atención, no en la velocidad. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a trabajar en conjunto para preparar un nuevo terreno. La mujer sostenía la azada con firmeza, ajustando su postura y su fuerza según las instrucciones que él le daba. El ranchero notó que sus movimientos ya no eran torpes, ahora eran precisos, casi naturales. Pero lo que más le impresionaba era la manera en que ella observaba y reflexionaba antes de actuar. Cada decisión estaba acompañada de atención, cada acción tenía un propósito. Él se dio cuenta de que estaba presenciando no solo aprendizaje, sino la formación de un entendimiento profundo, casi intuitivo, de la vida en el rancho. Mientras trabajaban, comenzaron a hablar sobre la importancia de la paciencia y la observación. La mujer explicaba cómo en su cultura se enseñaba a los jóvenes a mirar antes de actuar, a escuchar antes de responder, a sentir antes de mover. El ranchero, aunque acostumbrado a la práctica diaria, comprendía que había aspectos de su trabajo que había aprendido de manera mecánica y que ahora podía mejorar mediante la reflexión y la atención consciente. Cada gesto que compartían, cada historia que contaban, fortalecía un vínculo silencioso pero profundo. Al mediodía, hicieron una pausa bajo la sombra de un árbol. El aire estaba cálido y el silencio del campo era reconfortante. Bebieron agua y descansaron, observando el movimiento del ganado y la textura de la tierra. El ranchero miró a la mujer y notó cómo cada gesto suyo transmitía respeto y cuidado, como cada movimiento parecía reflejar la comprensión de algo más grande que ellos mismos. Comprendió que su presencia no solo estaba ayudando a enseñar, también estaba enseñándole a él a mirar, a pensar y a sentir de manera más profunda. Después del descanso, retomaron el trabajo con tareas más complejas. Él le enseñó cómo preparar el compost de manera adecuada, cómo mezclar la tierra con cuidado para no dañar las raíces, cómo ajustar la fuerza de sus manos y la inclinación de la azada según la textura del suelo. La mujer seguía cada instrucción con atención, pero también añadía preguntas y observaciones propias, demostrando que no solo estaba aprendiendo, sino también pensando y aplicando lo aprendido de manera consciente. Cada error era corregido con paciencia, y cada acierto reforzaba la confianza de ambos. A medida que avanzaba la tarde, el trabajo se volvió más exigente. La tierra era más dura en algunas áreas, el sol más intenso, y las herramientas más pesadas de lo habitual. Pero la mujer no se rendía, ajustaba su postura, respiraba con calma y continuaba con concentración. El ranchero la observaba, impresionado por su determinación y resistencia. No se trataba solo de fuerza física, se trataba de concentración, de paciencia y de la capacidad de adaptarse a cada desafío sin perder la calma. Él comenzó a sentir un profundo respeto por ella, no solo por lo que aprendía, sino por la manera en que enfrentaba cada dificultad. Mientras trabajaban, el ranchero notó algo más, había un vínculo silencioso entre ellos que no necesitaba palabras. Cada gesto, cada mirada, cada acción compartida fortalecía una conexión basada en la confianza, el respeto y el aprendizaje mutuo. Él comprendió que ese vínculo era tan importante como las habilidades que enseñaba, que enseñar y aprender no eran acciones separadas, sino partes de un mismo proceso en el que ambos se beneficiaban y crecían. Al acercarse el final de la jornada, el ranchero decidió mostrarle algo que nunca había enseñado a nadie:
como crear un pequeño sistema de riego improvisado usando la inclinación de la tierra y la posición de los canales naturales. La mujer lo observó con atención y comenzó a trabajar junto a él, ajustando las líneas, verificando el flujo de agua y asegurándose de que cada planta recibiera la cantidad correcta. Fue un ejercicio de paciencia y precisión, pero también de creatividad y pensamiento lógico. Ambos trabajaron en silencio, concentrados en la tarea, y al final, lograron que el sistema funcionara perfectamente. Mientras contemplaban el resultado de su esfuerzo, el ranchero sintió una sensación de orgullo y satisfacción que iba más allá del trabajo físico. No solo habían logrado algo tangible, habían compartido un aprendizaje profundo, una experiencia que fortalecía su comprensión de la tierra, de los animales y del mundo que los rodeaba. La mujer sonrió, satisfecha, y él comprendió que ese gesto representaba mucho más que gratitud, representaba un entendimiento mutuo, una conexión profunda que se había construido con paciencia y dedicación. Al caer la noche, decidieron dar un paseo por el campo. La luz de la luna iluminaba suavemente los cultivos recién preparados, y el aire estaba lleno de un silencio tranquilo, solo interrumpido por los sonidos de los animales nocturnos. La mujer caminaba con seguridad, sus pasos firmes pero cuidadosos, y el ranchero la seguía, reflexionando sobre todo lo que habían compartido durante el día. No necesitaban palabras para comunicarse, cada gesto y cada mirada transmitían comprensión y respeto. Mientras caminaban, el ranchero comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la textura de las hojas, el olor de la tierra húmeda, el sonido de los animales moviéndose en la distancia. Cada detalle parecía cobrar un nuevo significado gracias a la forma en que la mujer lo percibía y lo comprendía. Él comenzó a darse cuenta de que su presencia no solo estaba ayudando a enseñar habilidades, sino también a redescubrir la riqueza de cada momento, la importancia de la observación y la atención a los detalles. Al regresar al rancho, se sentaron cerca del granero y contemplaron el cielo estrellado. La mujer colocó sus manos sobre las suyas de manera tranquila, como un gesto de gratitud y comprensión silenciosa. El ranchero comprendió que aquel simple gesto resumía todo lo que habían compartido durante el día: respeto, aprendizaje, paciencia y conexión. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían, su vínculo era profundo y genuino. Antes de ir a descansar, el ranchero reflexionó sobre lo que había aprendido en esos 4 días. La mujer había llegado a su rancho no solo para aprender habilidades físicas, sino para enseñar a mirar, a sentir y a comprender. Él comprendió que la verdadera enseñanza no se encuentra solo en la práctica, sino en la atención, en la observación y en el entendimiento mutuo. Cada gesto compartido, cada aprendizaje, cada error y cada acierto había fortalecido no solo sus habilidades, sino también su manera de percibir la vida y la tierra que lo rodeaba. Esa noche, mientras cerraba los ojos, el ranchero se sintió en paz. Sabía que el camino que estaban recorriendo juntos aún tenía muchos días por delante, con nuevos desafíos y descubrimientos. Pero también sabía que cada día fortalecería su entendimiento, su paciencia y su conexión con la vida. La mujer apache, con su calma y su determinación, había enseñado más de lo que él podía imaginar, había mostrado que la verdadera habilidad no se mide solo con la fuerza o la técnica, sino con la atención, la paciencia y la comprensión profunda de lo que se hace y por qué se hace. Y así terminó el 4.º día, con la sensación de que algo importante estaba floreciendo entre ellos. No solo habían aprendido técnicas y habilidades, habían descubierto una manera de conectarse, de compartir y de comprender el mundo que los rodeaba. El ranchero comprendió que aquella relación, basada en la enseñanza y el aprendizaje, iba mucho más allá de lo físico, era un vínculo que los transformaba, los enriquecía y los preparaba para los desafíos y descubrimientos que aún estaban por venir. El 5.º día amaneció con un cielo brillante y una brisa suave que recorría el rancho. El ranchero despertó con una sensación de tranquilidad y expectativa, consciente de que aquella jornada sería diferente. No era solo un día de trabajo, era un día de cierre, de consolidación, de comprender todo lo que habían compartido y aprendido juntos. Mientras ajustaba su sombrero y revisaba las herramientas,
pensaba en cómo la presencia de la mujer apache había transformado su vida. Cada gesto, cada enseñanza y cada conversación lo habían cambiado de manera profunda, haciéndole sentir que el mundo podía percibirse de otra forma, con atención, paciencia y respeto. Al salir al corral, la encontró ya allí, observando a los animales y la tierra como si cada detalle tuviera un significado especial. Sus manos descansaban sobre la azada, pero su mirada recorría todo con atención. No necesitaban palabras, un simple gesto indicaba que estaban listos para comenzar. Hoy, decidió él, sería un día de práctica completa, en el que todo lo aprendido se pondría en acción. Sería una jornada en la que ambos consolidarían su aprendizaje y comprenderían la importancia de cada gesto, cada decisión y cada acción compartida. Hoy aplicaremos todo lo que hemos aprendido, dijo el ranchero con voz firme pero tranquila. Trabajaremos con la tierra, los animales y las herramientas como un solo proceso. No se trata solo de hacer, sino de comprender y respetar. La mujer asintió, con la mirada llena de concentración y decisión. Sus pasos eran firmes y medidos, y cada gesto mostraba que estaba lista para enfrentar los retos del día. El ranchero comenzó mostrándole cómo combinar todas las habilidades que habían practicado, preparar el terreno, cuidar los cultivos, manejar los animales y usar las herramientas de manera precisa y cuidadosa. Cada instrucción era seguida de demostraciones, y ella las replicaba con atención y perfección, ajustando sus movimientos con paciencia y observación. A medida que avanzaba la mañana, trabajaron juntos para preparar un área más extensa del rancho, que necesitaba atención especial. La tierra era más difícil de mover, y algunas plantas estaban secas y frágiles. La mujer aplicaba todo lo aprendido, observaba, tocaba, medía la fuerza de sus movimientos y adaptaba su postura para no dañar nada. El ranchero la observaba con orgullo y admiración, comprendiendo que no solo había enseñado habilidades físicas, sino también una forma de pensar y de conectar con el entorno. Mientras trabajaban, comenzaron a hablar sobre la importancia de la paciencia y la observación en todos los aspectos de la vida. La mujer compartió historias de su cultura, donde aprender a mirar antes de actuar era una lección que se enseñaba desde la infancia. El ranchero reflexionó sobre cómo, durante años, había trabajado de manera mecánica, sin detenerse a comprender cada detalle. Ahora entendía que la verdadera maestría no estaba solo en hacer bien las cosas, sino en comprenderlas profundamente y respetar cada paso del proceso. Al mediodía, hicieron una pausa bajo la sombra de un árbol. Bebieron agua y descansaron mientras contemplaban el campo. El ranchero notó que la mujer no solo había aprendido a manipular herramientas y trabajar la tierra, había desarrollado una comprensión profunda del entorno, una capacidad de observación que él valoraba y respetaba. Cada gesto suyo mostraba concentración, respeto y atención, y él comprendió que la verdadera enseñanza había sido mutua. Ella le había mostrado que el aprendizaje va más allá de la habilidad, implica observar, pensar, sentir y aplicar con conciencia. Después del descanso, retomaron el trabajo en la sección más complicada del rancho. Aquí, la tierra era más dura, los surcos más difíciles de trazar y los animales más inquietos. La mujer aplicaba todo lo que había aprendido en los días anteriores, medía la fuerza de sus movimientos, ajustaba la inclinación de las herramientas y observaba las señales de los animales. El ranchero la seguía, ofreciendo correcciones suaves y consejos, pero dejando que ella tomara decisiones y encontrara soluciones por sí misma. Era un aprendizaje avanzado, que requería concentración, paciencia y comprensión profunda. Mientras trabajaban, el ranchero comenzó a notar cambios en sí mismo. Su manera de ver la tierra, los animales y las herramientas había cambiado radicalmente. Antes, cada acción era mecánica, hecha por hábito. Ahora, cada gesto tenía un propósito y un significado. Comprendía la importancia de la observación, la paciencia y la adaptación. La mujer no solo había aprendido de él también había aprendido de ella, de su enfoque, su calma y su capacidad de comprender antes de actuar. A medida que el día avanzaba, comenzaron a preparar un pequeño huerto con plantas nuevas.
La mujer colocaba cada semilla con cuidado, ajustando la distancia y la profundidad según lo aprendido. El ranchero observaba cómo ella aplicaba técnicas avanzadas, medir la tierra, usar compost, observar la orientación del sol y la humedad del suelo. Cada acción era ejecutada con precisión, pero también con respeto y atención. Él comprendió que el verdadero aprendizaje no solo se mide por la habilidad, sino por la intención y la conciencia con la que se realizan las acciones. Al final de la tarde, ambos se detuvieron para observar el trabajo realizado. El rancho se veía transformado, los surcos estaban bien trazados, las plantas cuidadosamente sembradas y los animales atendidos con cuidado. La mujer sonrió, satisfecha, y el ranchero sintió un profundo orgullo y gratitud. No era solo por el trabajo hecho, era por todo lo que habían compartido, por el aprendizaje mutuo, por la comprensión y el respeto que habían cultivado juntos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, decidieron dar un paseo por el campo. La luz dorada iluminaba los cultivos y la tierra, creando un ambiente tranquilo y armonioso. La mujer caminaba con seguridad, observando cada detalle, y el ranchero la seguía, reflexionando sobre todo lo que habían aprendido y enseñado en estos días. El paseo fue silencioso, pero lleno de significado. Cada gesto, cada mirada y cada paso reforzaban el entendimiento mutuo y la conexión profunda que se había formado entre ellos. Al regresar al rancho, se sentaron cerca del granero y contemplaron el cielo estrellado. La mujer colocó sus manos sobre las suyas, un gesto tranquilo y sincero que expresaba gratitud, respeto y comprensión. El ranchero comprendió que aquel simple acto resumía todo lo que habían compartido: paciencia, atención, aprendizaje y un vínculo profundo que iba más allá de las palabras. No necesitaban expresarlo verbalmente, su conexión era clara y fuerte. Antes de ir a descansar, el ranchero reflexionó sobre los últimos 5 días. Había aprendido mucho más de lo que había imaginado. La mujer había llegado para aprender a usar sus manos, pero él comprendió que también había llegado para enseñarle a observar, a respetar, a sentir y a comprender con atención y paciencia. Cada día había sido una lección de humildad, de cuidado y de conexión con la tierra, los animales y la vida misma. Esa noche, mientras se acostaba, el ranchero se sintió en paz. Sabía que la presencia de la mujer había transformado su manera de ver la vida y su trabajo. Comprendió que la verdadera habilidad no se mide solo por la fuerza o la técnica, sino por la atención, la paciencia y el respeto con que se realizan las acciones. La mujer le había mostrado que aprender y enseñar son procesos mutuos, donde cada gesto y cada decisión tienen un significado profundo. Al cerrar los ojos, recordó todas las experiencias compartidas, los surcos trazados con cuidado, las plantas observadas y atendidas, los animales respetados, los silencios llenos de significado y las conversaciones que enseñaban más que las palabras. Todo eso había fortalecido no solo sus habilidades, sino también su manera de percibir la vida, la tierra y el trabajo que realizaba cada día. Al amanecer del día siguiente, el ranchero se levantó con una sensación de gratitud. Sabía que, aunque la mujer decidiera continuar su camino, algo en él había cambiado para siempre. Había aprendido a ver, sentir y comprender de manera diferente. Su vida ya no sería solo rutina, cada día tendría un propósito más profundo, una oportunidad de atención, respeto y aprendizaje constante. La mujer, al despedirse, lo miró con una sonrisa tranquila y sincera. Él la miró a los ojos y sintió que no era solo un adiós, era un reconocimiento del aprendizaje mutuo, del respeto y de la conexión que habían creado juntos. Cada uno llevaba consigo algo que transformaría su manera de vivir y de actuar en el futuro. El ranchero observó cómo ella se alejaba, y mientras sus pasos desaparecían en la distancia, comprendió que aquel encuentro había sido mucho más que enseñanza. Había sido un viaje de descubrimiento, paciencia, respeto y conexión. Había aprendido que las manos no solo trabajan, también sienten, comprenden y crean, y que cada acción realizada con atención y cuidado tiene un valor más profundo. Al regresar al rancho, miró el trabajo realizado y sintió satisfacción y orgullo.
no solo por lo tangible que habían logrado juntos, sino por todo lo que habían compartido, aprendido y comprendido. Cada gesto, cada surco y cada semilla sembrada era un recordatorio de que la verdadera maestría se encuentra en la atención, la paciencia y el respeto por la vida que nos rodea. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, el ranchero entendió que su vida había cambiado. Ya no trabajaría solo por rutina, ahora sabía que cada día podía ser una oportunidad de aprendizaje, de conexión y de creación consciente. La mujer apache había llegado para aprender a usar sus manos, pero él comprendió que había llegado para enseñarle y recordarle lo que significa mirar, sentir y comprender con atención y respeto. Y así terminó la historia. Lo que comenzó como un encuentro inesperado se convirtió en una experiencia profunda, transformadora y enriquecedora para ambos. La tierra, los animales y la vida misma se convirtieron en maestros silenciosos, y la conexión entre ellos mostró que enseñar y aprender no son acciones separadas, sino un proceso continuo de respeto, atención y comprensión mutua.